Hola, muy buenos días a todos. Soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz y el día de hoy les voy a presentar la sesión correspondiente a este miércoles. Se titula Artritis idiopática juvenil y artritis reumatoide. En esta ocasión fui asesorada por la doctora Hilda Hernández Sánchez. Vamos a iniciar con la definición de artritis idiopática juvenil. Esta definición fue propuesta por la ILA, que es la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología. Esta asociación la define como tumefacción o limitación al movimiento de una articulación acompañada de calor, dolor o eritema de etiología desconocida que comienza antes de los 16 años y persiste por al menos 6 semanas. Se clasifican en 7 diferentes subtipos, donde podemos encontrar oligoartritis, poliartritis con factor reumatoide positivo, poliartritis con factor reumatoide negativo, sistémica, psoriásica, relacionada con entesitis y también la indiferenciada, que es la que no encaja en ninguno de los otros grupos o tiene características de varios grupos. Dentro de la epidemiología encontramos que la artritis idiopática juvenil es la más común de las enfermedades reumáticas en los niños y tiene una incidencia y prevalencia muy variable, varía también por región geográfica y bueno, pues también es una enfermedad donde interviene distintos criterios diagnósticos que varían también de región a región, entonces por eso las prevalencias pues pueden variar un poquito. Por eso, bueno, se ha propuesto pues unificar los criterios y pues unificar una misma definición para poder tener unos datos más exactos. Lo que tenemos hasta el momento es que en Europa hay una incidencia que va desde 1.6 hasta 23 casos por cada 100,000 habitantes, con una prevalencia de 3.8 por cada 100,000 habitantes, pero de este 3.8 puede incrementarse hasta 400 por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos se ha reportado una incidencia de 14 por cada 100,000 habitantes y una prevalencia de 96 por cada 100,000 habitantes. Y bueno, en este cuadro tenemos las diferentes formas clínicas, aquí las podemos observar. La más frecuente es la presentación con oligoartritis, que va desde el 27 al 56%. Y bueno, nada más aquí pues para comentar todo, las edades de aparición lo vamos a ver más adelante, pero nada más para complementar, revisemos que casi todas son más frecuentes en mujeres que en hombres, excepto la artritis sistémica, que se presenta de igual manera en niños que en niñas, y la artritis relacionada con entesitis, que es más prevalente en hombres. Dentro de la etiología, pues en realidad no se conoce bien hasta el momento, se han propuesto diferentes teorías. La primera es que agentes infecciosos tienen capacidad de iniciar la enfermedad tras iniciar una respuesta inflamatoria exagerada. Generalmente se han reportado casos secundarios a enfermedades gastrointestinales, sobre todo virales y también de vía respiratoria superior. Se dice que suele tener un patrón estacional porque pues también es donde predominan estas enfermedades virales. También se cree que tiene que ver la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Son respuestas exageradas y que pueden estar relacionadas con algunos trastornos genéticos. Dentro de estas alteraciones genéticas, los polimorfismos que se han encontrado son los que codifican una producción de factor de necrosis tumoral, de interleucina 6, de interleucina 10, del factor inhibidor de macrófagos y de la familia de la interleucina 1. Estos son los que se han involucrado hasta el momento. Dentro de la fisiopatología, lo que pude encontrar es que lo que está descrito hasta el momento es que se debe a una activación anormal de células T, de células B, de NK, células dendríticas, macrófagos y neutrófilos.
Estas células producen mediadores proinflamatorios que posteriormente provocan destrucción articular y complicaciones sistémicas. En esta tabla vemos pues algunas diferencias entre los subgrupos de artritis idiopática juvenil. Por ejemplo, en la artritis idiopática juvenil sistémica vemos que hay un predominio de exageración en la respuesta innata, mientras que en la oligoarticular y la poliarticular y la relacionada con entesitis y psoriásica hay un predominio de la respuesta inmunitaria exagerada de tipo adaptativo. Las células implicadas en la artritis idiopática juvenil sistémica van a ser los fagocitos, mientras que en la oligoarticular y poliarticular los linfocitos TCD4 y en la artritis relacionada con entesitis y psoriásica los linfocitos TCD8. Aquí es importante ver cuáles son los mediadores que se encuentran más involucrados en cada subtipo, porque esto nos va a permitir tener un tratamiento que va mucho más dirigido hacia las moléculas responsables. Dentro de las manifestaciones clínicas, la manifestación principal va a ser la artritis, que se caracteriza por calor, hinchazón, dolor al movimiento y se puede acompañar de limitación del movimiento. Los pacientes se quejan de rigidez matutina y también se pueden quejar de rigidez después de un periodo de inactividad. Y bueno, pues según el número y el patrón de la afección de las articulaciones, vamos a poder clasificar a los pacientes en cada una de las categorías que ya les mencioné. Dentro de la exploración física vamos a encontrar, pues como ya les dije, la artritis, que esta puede ser monoarticular cuando se afecta una articulación, la oligoarticular que va de 1 a 4 articulaciones y la poliarticular donde se ven afectadas más de 5 articulaciones. Y estas pues artritis pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas y debemos tomar en cuenta que cualquier articulación puede afectarse. En general vamos a observar efectos del proceso inflamatorio, podemos observar también atrofia muscular, también desalineación y contracturas musculares, también desalineación de los huesos y de las articulaciones en desarrollo. Podemos encontrar deformidad y en algunos casos también vamos a encontrar alteraciones del crecimiento. Hay algunas manifestaciones cutáneas que se presentan en algunos de los subtipos. Por ejemplo, en la poliarticular con factor reumatoide positivo podemos encontrar nódulos reumatoideos en las fases avanzadas y también datos de vasculitis. En la artritis idiopática juvenil sistémica es característico un exantema macular asalmonado que es evanescente y que se acompaña en los periodos de fiebre. Ya lo veremos más adelante con más calma. Y la artritis psoriásica, en esta pues vamos a encontrar psoriasis y también como un puntilleo que se presenta en las uñas, que puede, que también se le conoce como onicólisis o pitting. Vamos a empezar a repasar cada uno de estos subgrupos. Vamos a empezar con la oligoarticular, que es la más común. Esta artritis se presenta en 1 a 4 articulaciones en los 6 primeros meses de enfermedad. De aquí vamos a ver que hay 2 subcategorías. La de tipo persistente, donde no se afectan más de 4 articulaciones en las evaluaciones posteriores. O puede ser de tipo extendido, que esta se presenta en el 30-40% y aquí se afectan más de 4 articulaciones después de los 6 primeros meses. O sea que tenemos un inicio que es oligoarticular de menos de 4 articulaciones, pero después se extiende a más articulaciones, pero se va a seguir clasificando como oligoarticular extendida. Aquí, para poder diferenciarla de una poliarticular, vamos a ver que la poliarticular es simétrica y esta se va a quedar siendo asimétrica. Entonces, es una característica pues, que nos puede ayudar a diferenciarlas. Como les mencioné, la oligoarticular, es la más común. Se presenta generalmente en niños de 1 a 3 años de edad. Generalmente los papás acuden a consulta con el pediatra porque el niño no ha empezado a caminar o no puede caminar o no aprende a caminar.
Generalmente o se para, se cae, o una rodilla, que es la articulación más afectada, empieza a aumentar de tamaño. Es más frecuente en las niñas con una relación de 3 a 5, de 3 a 5 a 1. Y la presentación típica va a ser una niña preescolar con monoartritis de rodilla y con anticuerpos antinucleares positivos. Las complicaciones que podemos ver dentro de este cuadro, pues es la evolución de la cronicidad. Vamos a poder ver contracciones en flexión, subluxación, inestabilidad de las articulaciones y puede llegar a haber una discrepancia en la longitud de las extremidades. Esto se debe a que aumenta el flujo sanguíneo en las articulaciones afectadas y la extremidad crece más rápido, pero después se produce una artrosis, por ejemplo, de la rodilla, entonces ya esa extremidad pues ya no llega a crecer más la otra, entonces se provoca esta discrepancia. También puede haber artritis de la articulación temporomandibular y esta es una complicación pues, que también hay que tomarla en cuenta porque puede pasar desapercibida. Y otra de las complicaciones es la uveitis anterior, que esta generalmente se da en los pacientes que tienen ANAS positivos. Y la importancia de poder diagnosticar y tratar una uveitis anterior es poder evitar las complicaciones que son glaucoma, cataratas y ceguera. En esta tabla podemos ver más o menos cuál es el riesgo de uveitis que presentan los pacientes con artritis idiopática juvenil y lo tenemos dividido en las diferentes subcategorías de artritis idiopática juvenil. Por ejemplo, en la oligoarticular se presenta un riesgo alto cuando los pacientes tienen ANAS positivos y tienen un inicio de la enfermedad menor a los 7 años. Estos pacientes tienen que estar con revisiones periódicas. Aquí viene cada 3 meses, según el alto riesgo, cada 3 meses para ver que no haya uveitis anterior. Ya después de que pasen 4 años de revisión y 4 años pues, de evolución de la enfermedad y el paciente no ha presentado uveitis anterior, estas revisiones se pueden ir disminuyendo o se pueden ir aplazando. Por ejemplo, pueden pasar a cada 6 meses y posteriormente cada año. Y así tenemos para cada una de las diferentes presentaciones de artritis idiopática juvenil. Dentro del laboratorio y diagnóstico diferencial de este subtipo, vamos a encontrar en la biometría hemática y reactantes de fase aguda que van a estar normales. Los ANAS, estos sí pueden estar positivos en el 30-65% de los casos y recordemos la asociación que se tiene con uveitis. El factor reumatoide habitualmente va a ser negativo y si realizamos una punción de la articulación, vamos a encontrar en el líquido sinovial leucocitos de 5.000 a 20.000 con glucosa y proteínas normales. Dentro del diagnóstico diferencial, lo principal va a ser descartar infecciones y malignidad. Si el inicio es repentino y se asocia con fiebre, se recomienda siempre aspirar la articulación y cultivar. También obtener radiografías buscando derrames o alguna tumoración maligna. Vamos a pasar al segundo subtipo, que es el tipo poliarticular. Recordemos que se va a dividir en dos, con factor reumatoide positivo y el más común, que es el factor reumatoide negativo. Este subtipo representa del 20 a 40% de todos los pacientes con artritis idiopática juvenil y del tipo poliarticular con factor reumatoide negativo representa aproximadamente el 85% de los casos. Estos pacientes se van a caracterizar por presentar artritis en 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de edad y pues, como su nombre lo dice, con el factor reumatoide negativo. Se va a presentar más en niñas que en niños con una relación de 3 a 1 y van a ser niñas habitualmente de 2 a 4 años. Bueno, esto fue lo que encontré en algunos casos. Aquí lo que más distingue a la poliarticular, bueno, es el número de articulaciones, pero que es una afectación simétrica
y que en la mayoría de los casos se va a afectar la articulación temporomandibular. Generalmente la afectación de esta articulación la vamos a poder ver, pero buscándola de manera dirigida, porque muchas veces los niños no van a poder identificarlo. Generalmente va a ser como un chasquido o dolor con la movilidad, pero el dolor generalmente pues aparece pues en fases más tardías. Entonces pues sí, lo que encontré era que siempre había que estar haciendo como un cribado de cómo se encuentra esta articulación cuando tenemos un paciente con AIJ poliarticular con factor reumatoide negativo. El retraso de crecimiento también puede estar presente en este subtipo. La presentación típica va a ser una niña escolar con artritis simétrica, que va a involucrar pequeñas y grandes articulaciones y factor reumatoide negativo. Y bueno, para compararla con la poliarticular con factor reumatoide positivo, en esta la presentación típica ya no va a ser una niña en edad escolar, aquí va a ser una niña adolescente, también con artritis simétrica de articulaciones de manos y pies, y el factor reumatoide va a estar positivo. En esta también la artritis va a ser en 5 o más articulaciones, pero aquí el factor reumatoide va a estar positivo. Se va a presentar más en niñas, adolescentes que en niños, con una relación de 10:1 y se pueden afectar articulaciones pequeñas como grandes. Y que tenga el factor reumatoide positivo se asocia con un mayor daño articular. Una de las complicaciones más temidas de este subtipo es la subluxación atlantoaxial, que también puede involucrar vértebras como C1 y C2, y esta se ve con mayor frecuencia en el subtipo de factor reumatoide positivo, por lo que se recomienda que en estos pacientes también se evalúen con radiografías en 3 posiciones, que se evalúe si existe esta subluxación atlantoaxial. También vamos a tener manifestaciones extraarticulares. Una de ellas, como lo mencioné anteriormente, las manifestaciones cutáneas, aquí es donde vamos a observar los nódulos reumatoides con mayor frecuencia en los pacientes que tienen el factor reumatoide positivo, aproximadamente en el 30% de ellos. Estos indican una enfermedad más grave. Los nódulos reumatoides son protuberancias que van a crecer en las caras extensoras de los huesos. Puede ser, por ejemplo, en los nudillos, puede ser en el codo. Vamos a encontrarlos en diferentes partes y esto se va a ver generalmente en estadios avanzados de la enfermedad. Pero también otras manifestaciones va a ser vasculitis. También podemos observar el síndrome de Feldy, que es donde además de las artritis, podemos observar que hay neutropenia y también una predisposición a infecciones, además de esplenomegalia, también valvulopatías y también enfermedad del parénquima pulmonar. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener que descartar de primera instancia infecciones, que sea como una artritis reactiva o una artritis postinfecciosa, pero recordemos que generalmente esta es migratoria y la poliarticular, pues bueno, la artritis hepática juvenil de tipo poliarticular pues no va a ser migratoria. Neoplasias malignas, también enfermedades metabólicas y genéticas, y dentro de los laboratorios nos podemos apoyar en la biometría hemática, donde vamos a encontrar anemia y leucocitosis. Los reactantes de fase aguda van a estar elevados y los ANA se van a encontrar positivos en el 50% de los casos. Ahora vamos a pasar a la artritis idiopática juvenil de tipo sistémico. Esta encontré en una revisión que se hizo en el 2019, que es la más frecuente actualmente en México. Esta se presenta en aproximadamente 5 a 15% de los pacientes con artritis idiopática juvenil. Se cree que está mediada principalmente por la interleucina 1 y aquí no se producen autoanticuerpos. Es el subtipo que tiene mayor mortalidad y morbilidad y afecta a niños y a niñas por igual. Se presenta habitualmente entre el año y los 5 años de edad, y los síntomas que vamos a observar va a ser fiebre, artritis y un exantema asalmonado. Lo más frecuente pues es que presenten la fiebre en el 98% de los pacientes, y esto tiene que ver también, bueno, con los criterios clínicos.
que vamos a tener un paciente que presente artritis en una o más articulaciones y que además este paciente tenga fiebre diaria mayor a 2 semanas de evolución. Esta fiebre debe estar documentada y debe ser cotidiana. Cotidiana significa durante al menos 3 días seguidos. Además de la artritis y la fiebre, los pacientes deben de presentar al menos uno de los siguientes, que es el exantema eritematoso evanescente o exantema asalmonado, como es el que se ve en esta imagen, que generalmente va a presentarse durante los picos de fiebre. El paciente también puede presentar adenopatías, hepatoesplenomegalia y también puede presentar serositis, que esto llega a pues complicar el cuadro clínico y lamentablemente pues es una presentación habitual al inicio de este cuadro clínico. La presentación típica va a ser un escolar que puede ser niño o niña con fiebre en picos, artritis, exantema evanescente y serositis. Este es el exantema asalmonado visto pues con mayor detalle. Vemos que se puede presentar pues en diferentes partes del cuerpo. Generalmente bueno, pues es evanescente y pues aquí lo podemos observar. La complicación más temida de la artritis idiopática juvenil sistémica es el síndrome de activación de macrófagos. Lamentablemente es una complicación frecuente que se puede llegar a presentar de forma completa en el 8%, pero habitualmente se presenta de forma parcial. Se cree que es derivado de una tormenta de citocinas, principalmente la interleucina 18, y aparece repentinamente y de forma grave, generalmente al inicio de la enfermedad. Los criterios son paciente que tenga fiebre, que tenga diagnóstico o se encuentre bajo sospecha de AIJ sistémica y debe de tener una ferritina mayor a 684 nanogramos por mililitro y 2 de los siguientes criterios. Plaquetas de menos de 181, AST elevada mayor a 48, los triglicéridos arriba de 156 y el fibrinógeno menor de 360. Este cuadro clínico se caracteriza por fiebre que es persistente y que va a asociar hematomas y sangrado, además de cambios en el estado mental como irritabilidad, convulsiones, coma, además linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y también disfunción hepática. El tratamiento se va a dar con pulsos de metilprednisolona, con ciclosporina y también se puede utilizar inhibición de la interleucina 1. Dentro del diagnóstico diferencial podemos incluir pues diferentes infecciones, diferentes tipos de enfermedades reumatológicas como vasculitis, enfermedad del suero, algunos otros síndromes autoinflamatorios y pues también malignidad y también podemos pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los laboratorios, pues en la biometría hemática vamos a encontrar leucocitosis con un predominio polimorfonuclear mayor a 30,000, trombocitosis y también anemia. O sea, pues va a haber como una pues afectación en todas las líneas celulares. BCG, PCR aumentadas generalmente, fibrinógeno y dímero D aumentados también. Aquí va a haber ANAS y factor reumatoide generalmente negativos. Y hay que monitorear también con pruebas de función hepática, también ferritina y dímero D a estos pacientes, sobre todo por la complicación tan temida del síndrome de activación de macrófagos. Ahora vamos a pasar a la artritis idiopática juvenil psoriásica. Esta tiene tiene dos picos, entre 1 y 3 años y otro pico en la adolescencia entre los 10 a 12 años. Los criterios va a ser que el paciente tenga artritis y psoriasis, o si no tiene artritis y psoriasis, que tenga artritis y al menos 2 de los siguientes. Dactilitis, que es una inflamación de un dedo, ahorita se los voy a poner, de los tejidos blandos de un dedo, que generalmente da la apariencia de dedo en salchicha. Ahorita vemos la imagen. Que haya hoyuelos ungueales o onipolisis en las uñas, recordemos que es como un puntilleo o pitting. Psoriasis en familiares de primer grado, si es que el paciente no lo tiene.
La presentación típica va a ser una niña en edad escolar que tiene una artritis que es asimétrica, que tiene dactilitis, que tiene psoriasis y tiene antecedente de padre con psoriasis. Vamos a poder encontrar en estos pacientes artritis periférica. Generalmente se va a iniciar como una oligoartritis en el 60-80% o como poliartritis en el 20 a 40%. Generalmente se afecta la rodilla, después el tobillo y posteriormente la cadera. Sin un tratamiento adecuado, este tipo va a evolucionar a poliarticular y la artritis mutilante es rara pues, en este tipo de pacientes. También se puede presentar artritis del esqueleto axial, generalmente sacroiliitis en el 10 a 30%, pero es más común que sea de inicio en la edad adulta y se puede afectar también la columna lumbar en menos del 5% de los pacientes. Este es lo que les comento. Bueno, aquí vemos pues algunas placas de psoriasis. Esta sería una psoriasis vulgar y vemos en esta imagen el pitting que podemos observar pues en las uñitas de estos pacientes. Aquí, bueno, vemos las manifestaciones que la psoriasis en cualquiera de sus presentaciones, que es lo más frecuente. En caso de que el paciente no lo tenga, pues podemos buscar la psoriasis en alguno de sus familiares de primer grado, los cambios unguiales, la uveitis, que también se va a asociar a anticuerpos antinucleares positivos y también se pueden presentar otras manifestaciones que van relacionadas como anorexia, anemia, complicaciones del crecimiento, etc. Aquí vemos la dactilitis en el segundo dedo del pie derecho. Recordemos que esto se asocia a este tipo de artritis idiopática juvenil. Aquí vemos psoriasis vulgar en una niña que tiene diagnóstico ya de artritis idiopática juvenil. Y pues hay que recordar bien la aparición que se presenta con placas eritematosas que tienden a descamar y afectan zonas de extensión y también pueden afectar el cuero cabelludo. Dentro de los laboratorios vamos a encontrar que la BCG y la PCR usualmente van a estar normales, pero pues también pueden estar aumentadas. Los ANAs van a estar positivos en títulos bajos hasta en el 30-60% y los anticuerpos nucleares extraíbles habitualmente van a estar negativos. Estos anticuerpos antinucleares extraíbles son el anti-ROA, el anti-LA, el anti-SMID, anti-SCL70 y el anti-HO1 negativos. La artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis, es un subtipo que se va a presentar más en niños que en niñas. Recordemos bien que la presentación típica va a ser un niño adolescente con artritis periférica, asimétrica, entesitis y que tiene HLA-B27 positivo. Este subtipo es común en México, bueno, que esté positivo en estos pacientes, o también en las espondiloartropatías anquilosantes. Entonces, aquí vamos a encontrar artritis y entesitis. Recordemos que la entesitis es la inflamación de las inserciones de los tendones, de las membranas serosas también. Ahí se puede encontrar inflamación y esto se le denomina entesitis. O si no tiene los dos, puede haber artritis o entesitis con al menos dos de los siguientes, que va a ser antecedente de dolor en las articulaciones sacroiliacas o dolor lumbar inflamatorio, el antígeno HLA-B27 en un niño que sea mayor de 6 años, la uveitis anterior aguda sintomática o datos de espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis con enfermedad inflamatoria intestinal o uveitis anterior aguda en un familiar de primer grado. Y bueno, pues aquí vemos una presentación habitual que es tarsitis bilateral en un niño de 14 años que pues ya tiene diagnóstico de AIJ relacionada a entesitis. Aquí en estas flechas también podemos ver, bueno, la entesitis que se presenta pues en estos pacientes, en el tendón de Aquiles y aquí pues también en el metatarso.
Las manifestaciones clínicas se caracterizan por tener un inicio que es insidioso, con un dolor intermitente, también va a haber rigidez y puede haber síntomas sistémicos. La entesitis se presenta en el 60-80% de los pacientes y generalmente involucra primero las rodillas, los pies y los tobillos. Y la entesitis no es exclusivo de las espondiloartropatías anquilosantes. Dentro de las características de la artritis periférica vamos a encontrar que es asimétrica, usualmente en los miembros inferiores y habitualmente involucra menos de 4 articulaciones. Aquí debemos tomar en cuenta que el involucro de la cadera es común. Generalmente la afectación va a ser en rodilla, le sigue cadera, le siguen los pies y después las manos. Y aquí es poco frecuente que se involucre la articulación temporomandibular. La tarsitis, que es esta, se puede encontrar hasta en 1/3 de los pacientes. El involucro axial generalmente no va a estar presente al inicio, pero las manifestaciones extraarticulares aquí sí son un poquito más frecuentes, como la uveitis y también alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los laboratorios vamos a encontrar leucocitos normales. La BCG puede estar alta y puede estar muy alta cuando también cuando tiene como afectación gastrointestinal, generalmente con una enfermedad inflamatoria intestinal, que pues ya no se sabe cuál es manifestación de cuál enfermedad, pero pueden ir en conjunto. El factor reumatoide y los ANAS habitualmente negativos. En adultos podemos encontrar los anticuerpos antifosfolípidos y aquí podemos encontrar una sustancia que se llama calprotectina fecal elevada y el HLA-B27, generalmente en la artritis idiopática juvenil, va a estar presente en el 90% de los niños y en 60-80% de las espondiloartropatías anquilosantes. Y bueno, ya por último, el último subtipo, que es el tipo indiferenciado, es la artritis que no cumple con los criterios de ninguna categoría o que cumple criterios de varias categorías. Entonces, pues, si no la podemos clasificar, se va a clasificar en este subtipo indiferenciado. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Para el diagnóstico, en realidad no existen exámenes de laboratorio que sustituyan una correcta anamnesis y exploración física. Entonces, la clínica del paciente va a ser la base del diagnóstico. Pero a la hora de hacer el diagnóstico o sospecharlo, debemos tomar en cuenta que pues no nos vamos a quedar ahí, sino que hay que monitorear a estos pacientes, hay que monitorear la toxicidad de los fármacos por los que pues van a tener que ser tratados y de brindarles pues con palabras claras el pronóstico de su enfermedad. Este es el algoritmo de manejo inicial y es que si tenemos un paciente que tenga datos de artritis en la infancia y nosotros sospechamos que se pueda tratar de una artritis idiopática juvenil, siempre descartar diagnósticos diferenciales como que sea artritis infecciosa, alguna enfermedad hematológica, neoplásica o metabólica, trastornos osteoarticulares que no sean inflamatorios, por ejemplo, que sean traumatismos, por ejemplo, o algunas otras enfermedades del tejido conectivo. Aquí vamos a solicitar laboratorios, biometría hemática completa, con un perfil bioquímico, reactantes de fase aguda, podemos solicitar estudios de microbiología, estos generalmente, el panel viral, la prueba de tuberculina, si vamos a iniciar inmunosupresores, estudios inmunológicos como los ANAS, el factor reumatoide y si es un varón mayor de 6 años, podemos solicitar la presencia del antígeno HLA-B27. En caso de que tengamos la duda si hay artritis o no, podemos utilizar una herramienta, el ultrasonido, para confirmarla. Y en caso de que sea una sola articulación inflamada, se puede realizar una artrocentesis para valorar el líquido sinovial. Estos pacientes con sospecha se deben de derivar a reumatología pediátrica.
Y bueno, pues esta es la escalera de tratamiento. Si tenemos un niño que tiene sospecha de artritis idiopática juvenil, el primer escalón para manejo de dolor va a ser con AINES. Y generalmente los más usados es ibuprofeno, naproxeno y indometacina. En el segundo escalón vamos a encontrar a los corticosteroides como prednisona, metilprednisolona y acetónido de triamcinolona, que generalmente se pone de manera intraarticular. En realidad, este segundo escalón es un puente para cuando empiecen a actuar los fármacos modificadores de la enfermedad, que aquí el de elección es el metotrexato, pero también se puede utilizar la sulfasalacina o la leflunomida. Y en el cuarto escalón es donde tenemos los medicamentos biológicos que los podemos clasificar por su objetivo terapéutico. Por ejemplo, los antifactor de necrosis tumoral alfa, pues aquí los tenemos como el etanercept, adalimumab, infliximab, etc. Los que van dirigidos hacia interleucina 1 como anakinra o canakinumab, o los que van dirigidos contra interleucina 6 como el tocilizumab y el antilinfocito B, que es el rituximab. Y aquí pues nos vamos a guiar dependiendo qué subtipo de artritis idiopática juvenil tengamos y cuál se sospecha que es el objetivo pues terapéutico, ¿verdad? Para poder elegir uno. Aquí en este cuadro pues se resumen las dosis de los medicamentos. Recordemos que el metotrexato es el más utilizado, se usa en las manifestaciones articulares en artritis idiopática juvenil, pero pues también se puede utilizar pues en otras enfermedades. Recordemos que siempre se debe suplementar con ácido fólico por su mecanismo de acción. Y aquí también en este cuadro están las dosis de los medicamentos biológicos que podemos utilizar en la artritis idiopática juvenil y también pues vienen como los criterios y las reacciones adversas que se pueden esperar. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con el segundo tema que es artritis reumatoide. Primero vamos a empezar con la definición. Es una enfermedad autoinmune articular, periférica, inflamatoria, que es simétrica y es crónica. La etiología es desconocida hasta el momento y puede causar daño a los cartílagos y huesos y también puede causar discapacidad. Afecta principalmente a las articulaciones, pero se debe considerar como un síndrome que incluye manifestaciones extraarticulares, como nódulos reumatoides, afectación pulmonar, vasculitis y también otras comorbilidades sistémicas. Dentro de la epidemiología, pues los datos que se tienen hasta el momento es una prevalencia global estimada de 0.46%. Tenemos que afecta de 2 a 3 veces más a las mujeres que a los hombres y que, bueno, el pico de incidencia encontré que podía afectar en la cuarta, quinta década de la vida, pero aquí pues en esta revisión encontré que puede tener un pico de incidencia en la sexta década de la vida. La prevalencia va de 0.5 a 1% en raza blanca, pero podemos observar una prevalencia más alta que va del 5.3 al 6.8% en nativos americanos, principalmente de las tribus Pima y Chippewa. Y podemos encontrar una prevalencia pues que varía entre mujeres dependiendo su tipo de ascendencia. Por ejemplo, las hispanas con una incidencia de 0.45%, perdón, prevalencia de 0.45%, asiáticas de 0.69% y en afroamericanas pues la incidencia un poquito mayor del 1%. La prevalencia más alta hasta el momento se ha encontrado en Australia, donde se ha reportado hasta del 2%, mientras que la prevalencia más baja se ha presentado en Sudáfrica con un 0.0026% y en Nigeria pues prácticamente 0%. Dentro de la etiología de la enfermedad, vamos a encontrar que primero debemos de tener factores de riesgo. Estos factores de riesgo los podemos dividir en genéticos y no genéticos. Dentro de los genéticos puede haber alteraciones en este gen, en el HLA-DRB1,
También pueden afectar modificaciones epigenéticas. Y dentro de los no genéticos, el más importante va a ser el tabaquismo. Aquí, bueno, ¿qué es lo que hace la susceptibilidad a este gen? Es que se crean en el cuerpo proteínas citrulinadas. Esto significa que un residuo de arginina se cambia por uno de citrulina y esto puede desencadenar la generación de autoanticuerpos en nuestro sistema. Entonces, el tabaquismo se ha demostrado que tiene también el poder de generar proteínas citrulinadas. Y pues de los factores no genéticos es el más importante. Pero también se pueden ver involucradas la microbiota, ser mujer, la dieta occidental y también factores étnicos. Generalmente empieza cuando el paciente, tiene susceptibilidad a padecer artritis reumatoide, pero pues aquí no podemos demostrar autoinmunidad, no hay síntomas, la articulación está normal. El inicio de la autoinmunidad lo vamos a ver cuando ya hay modificaciones post-transcripcionales, por ejemplo, que ya empieza a haber citrulinización y también pérdida de la inmunotolerancia en las mucosas. Aquí es donde vamos a empezar a ver una artritis reumatoide preclínica, pues donde pues no vamos a poder encontrar autoinmunidad, pero tal vez podamos encontrar niveles elevados de citocinas, quimiosinas y PCR en los tejidos articulares. Posteriormente, se va a presentar autoinmunidad sintomática de manera temprana y aquí es donde vamos a empezar a ver la formación de autoanticuerpos. Por ejemplo, el factor reumatoide que se puede hacer positivo y los anticuerpos antipéptido cítrico citrulinado. Posteriormente, según avanza la enfermedad, vamos a poder ver los primeros datos clínicos que se pueden catalogar como una artritis reumatoide temprana, que y al inicio va a ser indiferenciada y aquí es cuando hay infiltración de las células inmunes que van a infiltrar la articulación. Y aquí pues a lo mejor todavía no podemos tener todos los criterios clínicos para poder clasificarla, pero conforme avance el transcurso de la enfermedad, aquí ya se va a poder establecer y la vamos a poder clasificar. Y ya dentro de la articulación vamos a encontrar, pues además de la infiltración de células inmunes, también vamos a encontrar la formación de panos. Aquí vemos otra imagen sobre la fisiopatología. La persona debe tener susceptibilidad y factores de riesgo para generar proteínas citrulinadas que van a activar a células presentadoras de antígeno o también pueden activar macrófagos directamente, que van a producir autoanticuerpos que pueden pues activar más células del sistema inmune para producir diferentes citocinas como las que vemos acá. Y bueno, tengo una imagen que también es muy representativa, igual para complementar esta. Aquí está la célula presentadora de antígenos. Reconoce a las proteínas citrulinadas, las cuales va a presentar a las células T vírgenes que posteriormente van a convertirse en células T activadas, que si tienen un perfil TH17 pueden activar directamente a los macrófagos para madurar hacia osteoclastos y poder pues afectar el hueso. Entonces, aquí también pues hay otro camino, que se produzcan autoanticuerpos que también van a pues activarse con la presencia de los autoantígenos y van a activar complejos inmunes, pueden activar a los macrófagos y también pueden activar el complemento y pues pueden activar, iniciar, la degradación de hueso y de cartílago. Entonces, pues así más o menos es lo que se conoce hasta el momento de la fisiopatología de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas van a ser por más de 6 semanas, síntomas como rigidez, dolor y pues lo más característico pues es la artritis, que esta artritis va a ser simétrica y va a ser poliarticular. Aquí como dato, la rigidez matutina generalmente debe ser mayor a 1 hora. Y aquí en estas imágenes podemos ver pues la enfermedad en diferentes estadios clínicos.
Y bueno, pues en las manos podemos ver pues la afectación de las articulaciones interfalángicas. Recuerdan que hablamos de que se trataba más de un síndrome que algo que estaba pues localizado. En la artritis reumatoide podemos ver manifestaciones extraarticulares pues en prácticamente todos los pacientes. Estas van desde involucro del hígado, donde podemos observar, por ejemplo, fibrosis de la vena porta, renales como glomerulonefritis, lesión renal, proteinuria, también pulmonares como fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, la presencia de nódulos, derrame pleural, pleuritis, también afectación dermatológica como la presencia de nódulos reumatoides, también manifestaciones oftalmológicas como epiescleritis, escleritis o el síndrome de Sjögren secundario que también puede ocasionar queratoconjuntivitis. También manifestaciones gastrointestinales como gastritis, úlcera péptica, estomatitis y también cardiovasculares, como el derrame pericárdico, también defectos valvulares, arritmias, miocarditis, también insuficiencia cardíaca. Entonces, todas estas manifestaciones también las debemos de tomar en cuenta y buscarlas de manera intencionada en el paciente con artritis reumatoide, porque pues generalmente estas manifestaciones pues son las que los llevan a complicaciones y pues aumentar con mayor frecuencia su morbimortalidad. Dentro de la exploración física vamos a buscar articulaciones afectadas que sean dolorosas al aplicar presión o movilización. Vamos a buscar inflamación articular, engrosamiento sinovial y que la fuerza de agarre esté reducida. Y esto pues generalmente se da cuando hay varias articulaciones pues de una misma extremidad que están afectadas. En estas imágenes, bueno, podemos ver varias presentaciones. Esta es una artritis poliarticular con inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales y también podemos ver que hay una deformidad en la muñeca. Aquí vemos una subluxación completa con desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas. Vemos en esta otra imagen la deformidad de Boutonniere y la deformidad en cuello de cisne. Estos, bueno, pues se dan con la cronicidad de la enfermedad. Los criterios diagnósticos de la ACR regular del 2010, que en realidad pues no son tan diagnósticos, sino son más como para clasificar a la artritis reumatoide de una enfermedad diferenciada a una enfermedad clasificable, pues son estas. Y pues involucra, vamos a poder clasificarla como artritis reumatoide cuando haya 6 o más puntos como una artritis reumatoide definitiva. Y aquí pues vamos a tomar en cuenta las articulaciones que se encuentren afectadas en número y distribución. Y también o sea, si es una articulación pequeña o grande, y aquí nos va diciendo cuántos puntos nos dan por cada articulación afectada. Este criterio va de 0 a 5 puntos. En otra categoría, pues está la serología, donde necesitaríamos el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptido cítrico citrulinado. Y aquí, pues dependiendo de cuáles estén positivos, bajos o altos, vamos a poder tener un puntaje de 0 a 3 puntos. En otro criterio están los reactantes de fase aguda. Y en el último criterio, la duración de los síntomas. Entonces, todo esto nos va a poder dar un puntaje que pues lo vamos a poder pues clasificar o no pues al paciente. Pero bueno, pues ya dependiendo del caso, vamos a poder pues bueno, clasificarlo o no clasificarlo o clasificarlo más adelante, porque pues hay veces que podemos encontrar a la artritis reumatoide en una de las etapas tempranas y pues ahí, como ya lo expliqué, dependiendo de la cronología de la enfermedad, pues podemos esperar a que progrese o podemos intervenir a tiempo según el paciente para poder pues detener el avance de la progresión de la enfermedad. Entonces, nos podemos apoyar también de laboratorios como la biometría hemática completa, donde vamos a poder encontrar anemia, leucocitosis, trombocitosis y también podemos encontrar neutropenia.
el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptido cítrico citrulinado. Estos tienen una sensibilidad del 75 al 85%. Un dato importante acerca de estos anticuerpos es que se encuentran alrededor del 50% de los pacientes con artritis temprana, incluso antes de que presenten síntomas. Y bueno, solo estos tienen una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoide mayor al 90%. Pero cuando tenemos el factor reumatoide positivo y los anticuerpos antipéptido cítrico citrulinado positivos a niveles altos, aquí se puede asociar con una progresión rápida de la destrucción articular y pues debemos de tener más cuidado con estos pacientes. Los reactantes de fase aguda pues van a estar elevados cuando la enfermedad se encuentre activa. Nos podemos apoyar también de estudios de imagen para valorar el diagnóstico y la progresión de la enfermedad. Vamos a buscar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos radiografías convencionales. Vamos a buscar osteopenia periarticular, destrucción ósea, que lo vamos a observar como erosiones óseas, y absorción cartilaginosa, que es la disminución de los espacios intraarticulares, como los que vemos con estas flechitas azules. Esta es la disminución de los espacios intraarticulares. Las erosiones óseas las podemos ver con las flechas rosas. Podemos encontrar subluxación, como en esta articulación con la flecha amarilla. Podemos encontrar pues ya en fases ya muy avanzadas, que habitualmente pues ya no las vemos, anquilosis y también subluxación con cambios llamados cambios mutilantes. Pero esta ya es una enfermedad muy, muy avanzada que afortunadamente ya no nos tocan tanto. Otros estudios de imagen que podemos utilizar es el ultrasonido articular y también la resonancia magnética. Estos son útiles para detectar los cambios en las etapas tempranas de la enfermedad. Y aquí, bueno, el ultrasonido Doppler de potencia, es un estudio que va a evaluar el aumento de flujo de sangre en la articulación inflamada. Y esto nos puede ayudar para ver si un paciente se encuentra en remisión. Por ejemplo, cuando tenemos a lo mejor un paciente que nosotros queremos evaluar si está respondiendo bien al tratamiento, que a lo mejor ahorita pues no tiene dolor, no tiene datos de artritis, que lo podamos observar nosotros en la exploración física, pero le podemos pedir un ultrasonido Doppler de potencia para evaluar si en realidad los cambios, que en realidad no haya cambios vasculares, porque pues nos puede como que decir que se va a inflamar clínicamente, ¿verdad? Que a lo mejor pues todavía no lo está presentando el paciente. Entonces es un estudio que tiene un gran valor. El diagnóstico diferencial principalmente va a ser con la osteoartritis, porque pues también se va a presentar pues artritis de pues varias articulaciones, pero recordemos algunas diferencias. La osteoartritis generalmente va a afectar la base del pulgar, también puede afectar la base del primer dedo, puede haber también diferentes articulaciones pequeñas que se encuentren afectadas, pero aquí el dolor va a aumentar con el movimiento. En la artritis reumatoide aumenta con el reposo. Entonces, es alguna de las diferencias también, que la osteoartritis se presenta habitualmente en personas de edad más avanzada que la artritis reumatoide. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del tratamiento. En realidad, el objetivo del tratamiento es lograr la remisión clínica a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero en caso de que no se pueda lograr esta remisión, con que disminuya la actividad de la enfermedad, o sea, con eso pues es aceptable. Entonces, en estos pacientes, pues sí se tiene que estar evaluando cómo está la actividad de la enfermedad de manera regular. Y para eso, pues tenemos varias escalas. Todas estas que tenemos aquí, las más utilizadas es la CDAI y DAS28. Ahorita pues tenemos distintas aplicaciones que nos pueden ayudar a poder monitorear a estos pacientes pues de una manera digital, que es más fácil.
y pues también más visual. Entonces, aquí les dejo el link. En este link aquí, podemos encontrar pues todas estas calculadoras que están validadas. Aquí les puse algunas imágenes y uno va seleccionando cuáles son las articulaciones que se encuentran afectadas y nos va diciendo pues la puntuación, si la enfermedad está en remisión o no lo está. El tratamiento, pues, es con fármacos modificadores de la enfermedad y estos los podemos dividir en sintéticos, que a su vez se dividen en convencionales, que aquí es donde entra el metotrexato, sulfasalazina, la cloroquina, hidroxicloroquina y la leflunomida, o los dirigidos, como los que van dirigidos a la Cinasa Janus 1 y 2, y como el baricitinib, o los que van dirigidos a JAK 1, 2 y 3, como el tofacitinib. Pero también están los FAMES biológicos, que van dirigidos contra factor de necrosis tumoral, el receptor de interleucina 6, y algunas otras moléculas como marcadores CD80, CD86 y CD20. Este algoritmo de tratamiento se publicó en el año 2019 y bueno, pues hasta ahorita es el más actual. Primero que nada, vamos a hacer, ya que tengamos el diagnóstico clínico de artritis reumatoide, para iniciar el tratamiento, tenemos que ver si el paciente tiene contraindicación para el metotrexate o no lo tiene. Aquí están las contraindicaciones para el uso de metotrexate, por ejemplo, hipersensibilidad, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etcétera. En caso de que no encontremos ninguna contraindicación, pues se va a iniciar el metotrexato y se va a combinar con un ciclo corto de esteroide. Siempre se combina con un ciclo corto de esteroide porque los fármacos modificadores de la enfermedad empiezan a actuar generalmente a las 2 a 3 semanas. Entonces, siempre se tiene que iniciar con este tipo de terapia, más bien que es como una terapia puente entre el inicio de acción del fármaco modificador de la enfermedad. En caso de que haya alguna contraindicación para el metotrexate, se puede iniciar leflunomida o sulfasalazina. Se evalúa en 3 meses si el paciente tiene mejoría, y a los 6 meses, si se logran los objetivos que se pactan al principio del tratamiento, podemos continuar y podemos llegar a reducir la dosis cuando el paciente se encuentre en remisión sostenida. Pero si no es así, debemos pasar a la fase 2 y buscar factores de pobre pronóstico, como es que tenga factor reumatoide positivo y que tenga los anticuerpos antipéptidos citrullinado a niveles altos, que tenga alta actividad de la enfermedad, daño articular temprano, o que tenga falla de 2 o más fármacos modificadores de la enfermedad. Si el paciente no tiene estos factores, podemos cambiar o agregar un segundo fármaco convencional sintético, como leflunomida o sulfasalazina, más el corticoesteroide. Pero si tiene factores de pobre pronóstico, entonces otra vez evaluar si hay mejoría en 3 meses. Si tiene mejoría, continuamos, y una vez que el paciente logre la remisión sostenida, podemos reducir la dosis. En caso de que no sea así, pues pasamos a la fase 3, y aquí es donde ya se utilizan los fármacos modificadores de la enfermedad de tipo biológicos o los inhibidores de JAK. Si el paciente no tiene mejoría en 3 meses, pues se puede probar algún biológico o algún inhibidor de JAK diferente, o diferente, puede ser de la misma clase o no, ¿ok? Pero bueno, si ya logramos la remisión sostenida, entonces aquí es donde podemos reducir la dosis o quedarnos con esa dosis e incrementar en intervalos, pues dependiendo del paciente. El pronóstico está relacionado, bueno, con el nivel socioeconómico y educativo. Se asocia peor evolución a un bajo nivel socioeconómico, ya que puede influir en la inadecuada, pues en que el paciente no siga bien el tratamiento. Generalmente, las complicaciones que se pueden presentar, que hay que tenerlas en mente: osteoporosis, infecciones, insuficiencia cardíaca, cáncer y enfermedad arterial periférica, que estas son las más frecuentes.
Y pues afortunadamente la artritis reumatoide ha pasado de ser una enfermedad altamente incapacitante a un trastorno que se puede controlar bien con muchos pacientes que alcanzan la remisión. Y bueno, pues como conclusiones personales, la artritis idiopática juvenil y la artritis reumatoide son enfermedades crónicas que son degenerativas y que requieren un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano para empezar a controlar la enfermedad, para evitar su progresión, para prevenir el daño articular irreversible y por lo tanto la limitación de la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana y la incapacidad a largo plazo. Y pues en la actualidad existen varios tratamientos para lograr la remisión y controlar la enfermedad de manera adecuada. Y pues el diagnóstico oportuno es lo que va a lograr pues el cambio en la evolución del paciente. Y bueno, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.